Hoy quiero hablarles de este libro, El reino de la posibilidad de Yolanda Reyes. En la página 62, ella escribe, disonancia cognitiva, poder traer toda la información a una pantalla y saber que algo se escapa. Buscar en la red noticias del paso de mi abuela por el mundo y no encontrarlas. Internet no sabe casi nada de mi abuela y yo puedo oír la cadencia de su voz contando cuentos en mi mente. Y sigue, por supuesto, la historia. Paso un poquito más adelante, página 77. Mi bisabuela vivió en la guerra de los 1000 días, mi abuela donó sus pulseras para la guerra contra el Perú, mi mamá vivió la época de la violencia. ¿Y tú, mamá? ¿Tú de qué guerra eres? Hoy les propongo hablar de este libro. Vamos a hablar con Yolanda Reyes. Bienvenidos. Hola Yolanda, de verdad que es un gusto tenerte aquí en este espacio. Hablemos de libros para hablar de este que es un libro que cautiva desde el minuto uno, desde la primera línea. De verdad que es un gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por regalarnos estos minutos. Muchas gracias, Yolanda. Yo feliz por la hospitalidad de tu lectura. Pues bueno, y que les digo que me lo he leído 2 veces, no una, sino 2. Por el encarrete en primer lugar y porque estuvimos conversando con Yolanda y con Camilo en la Feria del Libro, a propósito de este libro, que tiene que ver con las palabras, con los libros, con los niños, con los relatos, con la búsqueda de quiénes somos un poquito, que es un libro escrito en clave de mujer, por una mujer, que tiene facilidad con la palabra. Es un libro de ensayos, aunque yo insisto que como que no me cabe en la categoría, es más ensayo poético, es un libro que abraza, es un libro que dan ganas de leer muy, muy rápido, que se lee muy fácil. Y es un libro hecho como de muchas piezas. Y eso es lo primero que quisiera preguntarte, Yolanda. Esas piezas, ¿de dónde vienen? Porque es un libro tejidito con mucho cuidado, pero se ve que son hechas de muchas piezas. Parece como, no sé, se me ocurre la comparación con esa colcha de retazos que hacían las abuelas, que cosían un pedacito aquí, otro pedacito allá. Exacto. Pues muchas gracias. Y esa lectura me gusta. De hecho, ahora presenté otro libro que es de Catalina Gallo y ella decía, sí, son como esos tejidos, son esos bordados, esa, ese escribir sobre lo que ya se ha escrito, ese darle vueltas a las mismas cosas, a las mismas preguntas. Y creo que lo que une todo digamos, lo que amarra es la búsqueda del sentido, es la pregunta siempre por el sentido, que cuando yo digo una palabra y cuando uno una frase, estoy también indagando por todos los sentidos, por todas las cosas que me dijeron en palabras, estoy buscando siempre y estoy releyendo mi vida en clave de lo que me han dicho y de lo que yo me he preguntado. Entonces creo que es como es un deseo de escribir, me gusta lo del abrazo de palabras que dices tú. Eh, sí, es una exploración quizás autobiográfica o en clave autobiográfica sobre el sentido de las palabras, sobre lo que nos jugamos desde la infancia con las palabras nuestras y las palabras de nosotros. Y a mí me encanta porque Yolanda sigue conectada con la infancia. Yo creo que todos de una u otra manera seguimos conectados con la infancia, pero Mm, Yolanda permanentemente, porque además es promotora de lectura con los niños y me encanta la figura que utiliza en el libro. Y es que su trabajo es un poco como dar de leer a los niños. mm. ¿Qué significa dar de leer a los niños? Y la metáfora me encanta porque además tiene que ver con la historia de la abuela dando de comer a las palomas, pero ¿qué ha significado en tu vida ese dar de leer a los niños? Sí, sí, exacto. Yo siempre he pensado, bueno, ¿qué es lo que conecta todas las cosas que hago cuando escribo en el periódico, cuando hago una novela, cuando estoy contándoles cuentos a los niños, sentada en un círculo, en la bebeteca de espantapájaros, o cuando hablo con las maestras o en un taller y en el fondo es eso, es dar de leer, que no es lo mismo que leerles, porque también tiene que ver con leerlos, es como empezar a encontrar esas historias que nos vinculan eh, y que cada uno tiene que encontrar solo. Es como ir buscando los libros, ir descubriendo, ir también escribiendo, ir escudriñando, es llenar a los niños de posibilidades, no solo en una biblioteca, sino de posibilidades de palabras y de posibilidades de opciones para inventarse su propia vida, para ir descubriendo sus relatos.
Y eso tiene que ver, claro, lo hago en una biblioteca, pero cuando yo digo dar de leer, es literal, Yolanda. Yo a veces trabajo, pues hay un taller con bebés y yo pongo los libros ahí, son los niños los que escogen y van gateando hacia canastos y van encontrando un libro y no todo el mundo necesita los mismos libros y eso siempre me ha parecido interesante. Los niños necesitan ese encuentro con los que estuvieron antes, entender cómo estamos todos armados del mismo material, que es el material en el fondo de los sueños, es el material de lo simbólico, es algo que va más allá de lo fáctico, de lo de todos los días. En el libro, Yolanda dice que su mundo está entre los libros y entre los niños, pero que de vez en cuando tiene que buscar otra perspectiva. Y esa perspectiva justamente está en el reino de la posibilidad, en buscar otras maneras, tratar de entender, no estar con los niños, sino estar con la escritura y un poquito como encontrarse también con quien seas, ¿no? Eso es lo que es el libro y yo lo Ujú, percibo de esa manera hablando de lo que tú eres, exacto. obviamente como promotora de lectura en los niños, pero mucho más. Y lo veo Ujú, cuando hablas de las fotografías y cuando traes a toda esta gente que forma parte de tu vida y la vas poniendo allí y nos ujú, acercas un poco a ese mundo tuyo. Me parece ujú. muy, muy lindo lo que se logra, ese buscar de dónde venimos y quiénes son los afectos que forman parte de la vida, ¿no? Exacto. Y es que sí, lo que tú dices de los retazos, entonces, claro, todo eso está ahí, está mi vida, está lo que me dice la infancia de los demás, las infancias de ahora, lo que me dicen sobre mi propia infancia, lo que me dice la literatura también sobre mi búsqueda personal. Entonces es darse el lujo de poder revisitar la infancia propia desde las otras infancias y desde los sentidos que otros han construido y también lo que tú leías en algún momento sobre mis hijos, ir con mis hijos niños a visitar, a ver una exposición y empezarles a contar la historia de este país en el cruce con mi historia, porque no es la historia del libro, es la historia que yo logro digamos, entrelazar mi propia vida y decir, y que mi hijo me diga, ¿y tú de qué guerra eres? Porque todos en este país venimos, al parecer, de una guerra. Entonces son todas esas cosas, pero también lo que tú dices, necesito entrar y salir por puertas distintas, porque trabajar con niños o trabajar en educación, o por ejemplo lo que tú haces, trabajar en periodismo, pues nos crea un ritmo distinto eh, y es un ritmo de solucionar muchas cosas prácticas y escribir y leer están en otro lugar, también en otro tiempo, en un tiempo otro, en un reino de otra posibilidad. Y a mí me gusta proponerme esos cambios entre el mundo de resolver cosas y de disponer cosas para los otros y el refugio en mi propia escritura y en mi propio silencio. Sé que cuando uno trabaja en cosas de darle cosas a otros, de dar palabras a otros, de resolver cosas de otros, de informar a otros, eh, pues en un momento tiene que parar y nutrirse uno mismo por dentro y darse el tiempo también para evitar la escritura, otra escritura que no es la escritura de la inmediatez. La guerra está presente en el libro y es inevitable, no solamente en esa pregunta, ¿y tu mamá de qué guerra eres? ¿Y de qué Ujú, guerra es mi papá? Sino está ujú, presente allí porque es inevitable, pues decir y yo diría que casi, iba a decir que en personas de nuestra generación, pero en todos, ¿no? Es decir, hoy en día es mm, inevitable hablar de las múltiples guerras. Es difícil, dices en algún punto del libro, es difícil asociar bebés con asesinatos, pero así es la vida. Yo no lo ujú, había pensado nunca hasta que leí tu libro y es cierto, tenemos muchos episodios de la vida, los mm, colombianos, asociados con momentos impactantes de la guerra. Yo estaba embarazada cuando la toma del Palacio de Justicia y eso lo tengo aquí, sí, absolutamente atravesada. Estaba sí, embarazada en ese momento, estaba en el centro en el momento de la toma. mm, Alcancé a ver de lejos los tanques cuando llegaban y tengo obviamente que el nacimiento de mi hija muy asociada a eso y nos pasa a todos. Eh, sí. pero es parte de la vida, ¿no? Mm. O sea, es parte de lo que somos De la vida en Colombia, sí, en sobre todo. Colombia. Sí. Sí, porque no tendría que haber sido así, pero así es y así sigue siendo, parece. Y sí, eso es muy impresionante contarles. Además es duro
contarles a los hijos todas esas cosas. Es difícil cuando un niño está abriendo los ojos a la historia, por ejemplo, o al mundo. Esa exposición, yo me acuerdo Tiempos de Paz y Guerra, que es uno de los textos que hay en el libro y que yo lo convertí en instantáneas para un álbum de familia, pero que nuestras instantáneas sean siempre de guerra, Yolanda. Y bueno, lo que tú dices del Palacio de Justicia, creo que muchas personas de muchas generaciones podemos decir exactamente qué estuvimos haciendo esos días del Palacio de Justicia, que no fue un solo día. Es algo que no se nos borra, es un trauma. Y Es un creo trauma. que las guerras son traumas. Yo me acuerdo de estar forrando en contact, poniendo la cuna de mi hija lejos de la ventana por si estallaba una bomba o para cuando estallara una bomba, porque casi que era no si va a estallar, sino cuándo va a estallar y dónde. ¿Cuándo? Entonces, uf, sí, Claro, es y terrible. ponerles a los vidrios, cinta para que de pronto no Exacto. salieran volando cuando empezaron a estallar las bombas, y la bomba de la 93, y la del Sí, DAS, y la del y el Espectador, gas. y la del Sí, Nogal. Y eso hablando sí, aquí, pero ni qué decir de lo que pasó, pues, en un montón de lugares en donde no ha parado ni un minuto, ni un eh, minuto, de ni un aparecer minuto. la muerte permanentemente. De modo que está allí, la guerra está allí, obviamente, Ujú, narrada, contada, la ilusión de la paz también está, pero me quiero detener también en un componente que está de principio a fin, que me parece muy importante, que es el componente de un libro escrito yo digo que en clave de mujer. Obviamente que tú todo lo que has escrito lo has escrito desde tu condición de mujer, pero este en particular me parece que tiene ujú, unos elementos muy puntuales en ujú, donde se habla específicamente de mujeres que te han rodeado, de tu mirada de mujer, de lo que significa ser mujer. ujú. Y yo creo que somos muchas las que hemos estado en esa búsqueda, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, gracias por notarlo porque fue deliberado, claro, y además cada vez yo creo que este tiempo también nos ha dado esa conciencia de escribir distinto, de sentir distinto, de escribir distinto con un cuerpo femenino, de pensar ahí también. Creo que las mujeres estamos acostumbradas a dar palabras o a envolver en palabras a los que todavía no tienen palabras y para mí como que esa es algo que atraviesa ese libro, la idea de desde que nacemos estamos, digamos, sujetos de otro cuerpo del que nos vamos separando lentamente y entonces aparece ahí la canción de cuna y aparece el espacio para jugar y por ejemplo, eso que tú dices, yo por ejemplo decía, una niña mira a su madre, una niña se cae cuando está aprendiendo a caminar y mira a su madre para ver si le dolió y dependiendo de la cara que haga la madre, la niña decide si llorar o continuar la marcha. Eh, y eso también le pasa a los niños hombres, pero esta vez Que fuera una quise niña. ser la niña porque siempre estamos hablando en la voz del otro o en la voz en la voz masculina, así sea como un recurso gramatical, y es muy potente decir yo soy la niña, yo soy la mujer, yo soy la mamá, yo soy la hija, yo soy, pero yo soy una mujer siempre y soy parte de una saga y estoy entretejida y estoy ubicada en un lugar, en el lugar de las mujeres está mi abuela, no digo mi abuela, solamente están las mujeres de la época de mi abuela y están las que vienen después y están las bebés que están naciendo y conjugarse y decirse en femenino, creo que sí es algo eh, que cambia la perspectiva, incluso asumir gramaticalmente ese punto de vista de lo femenino para que el que quiera se enrole y lea desde ahí, pero que lea esa voz que soy yo y que tiene que ver con este cuerpo y que tiene que ver con esta saga y que tiene que ver con esta construcción de sentidos de las mujeres que me precedieron y de las que yo alcanzo a vislumbrar también, que digamos es el último texto de Las mujeres en una tierra brava, que es el deliberadamente, digamos, podría ser feminista o una mirada más desde el género al papel de las mujeres, pero tienes razón, en todos está esa voz que asume que, que se habla distinto y se escribe distinto y se siente y se piensa distinto.
Dices en el libro, en alguna parte, es imposible hacer lo que uno quiere sin contrariar a nadie, especialmente es imposible para una mujer de mi generación, de mi ciudad, en mi país. Y yo te pregunto porque obviamente que estamos viendo lo que pasa con las mujeres más jóvenes, a mí me parece apasionante además y Mm, todo lo que uno aprende también de las mujeres más jóvenes y de cómo están mirando el mundo ujú. y cómo se han apropiado del mundo de otra manera completamente distinta. Y te quisiera preguntar, eh, si ha habido un proceso de transformación de tu mirada de ser mujer desde niña hasta hoy. Uy, claro que sí. Y yo, ¿sabes? Sobre todo, yo creo, y en este y aquí también hay como una certidumbre dolorosa que creo que es una construcción de los últimos años. A mí me parece que las mujeres de mi generación, estoy hablando de las mujeres que fuimos a la universidad al final de los años 70 y en los 80, ya habían pasado muchas cosas en el mundo y habían pasado muchas cosas, no sé, París del 68, la primera oleada de mujeres, la liberación femenina, la píldora, y en algún momento nosotras creíamos, así como se creía en el progreso, yo creo que mi generación creyó que todo estaba bien, Sí, eh, y que que ya la todo era liberación femenina igual, estaba chuleada. sí, y que ya no había que hacer esas, fue un tiempo breve, pero tuvimos novios, viajamos, estudiamos, y parecía que todo iba por un camino recto y de pronto nos damos cuenta de todos los mensajes, de todas las construcciones simbólicas que están detrás y esto pues yo creo que estos últimos años con los movimientos, con el Me Too y con todas las, digamos, variaciones alrededor de eso, empezamos todos a tomar conciencia y a constatar una cantidad de cosas que para nosotras, para mi generación, parecía que no. Y empieza uno a hacerse preguntas en clave retrospectivamente y a ser nada indulgente con, y empieza uno a descubrir todos los sentidos asumidos que sería bueno empezar a decodificar o a pensar distinto. Y creo que para eso es la escritura un poco, ¿no? Y esa toma de conciencia a través de las palabras y recorriendo una saga de mujeres en una tierra brava. Y yo siempre he sentido que he podido hacer lo que quiero, que he podido decir lo que quiero. Y de pronto digo, bueno, lo que quiero dentro de qué margen y dentro de, y empiezas a hacerte preguntas y cada vez esas preguntas se van formulando de una manera distinta a medida que pasan los años. Entonces, eso me parece que es muy interesante. Total. Y bueno, este libro tiene que ver con las palabras, por supuesto, y como está allí la pandemia, pues sí quisiera terminar preguntándote por lo que significan las palabras en cualquier momento y lo que significaron en la pandemia. Ujú. Uy, sí, claro, y además siempre, pues gracias porque hemos hablado varias veces del libro contigo y eso para mí es un regalo, de verdad. Pero sí hemos hablado de eso, de lo que significó estar en estos teléfonos y en estos aparatos dando palabras a las familias y a los niños, y las palabras eran como un pegante, como un vínculo que nos recordaba que había relaciones, que nos recordaba que del otro lado estaba lo humano todavía, que nos encontrábamos de muchas maneras, que estábamos atravesando juntos por un tiempo de oscuridad y que las palabras nos iluminaban el camino como esas piedrecitas de Hansel y Gretel. Y hoy justamente hablaba de eso con las personas que trabajan conmigo en Espantapájaros porque estábamos celebrando el Día de las Maestras y estábamos celebrando que los niños por fin se pudieron quitar el tapabocas en los espacios cerrados. Y yo estaba diciendo, ahora me muero de ganas de contarles un cuento y de tener la cara destapada y en ausencia de la cara, en ausencia de la expresión, en ausencia de los cuerpos, las palabras cobraron un protagonismo y un valor simbólico y nos acompañaron. Hace un año estábamos muy tristes, estábamos muy encerrados, estábamos en medio del estallido de mayo del año pasado y con un pico alto de casos
y las palabras eran las formas de estar cerca y de decirles a los niños eh, que se podía también hablar de cosas censuradas, porque es que eso también es interesante. En la pandemia estuvimos todos muy tristes, muy asustados, Ujú. y los niños estuvieron muy cerca de la muerte, pero nadie les hablaba de eso. Eso sí que es Y, importante y tú lo tocas en el libro cuando hablas de que hay, no sé, no recuerdo si un padre o una madre que dice, en mi casa está desterrada la palabra miedo, no quiero ujú, darle a mi hijo algo que le ujú, genere miedo, libros de ujú, monstruos, etcétera. ujú. Pero tú haces una reflexión tremenda allí. Sí, 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 sí se puede hablar de esos temas con los niños. Y claro, Claro. la pandemia además los puso a pensar en un montón de cosas. Claro, pero nadie hablaba de, y claro, es que los monstruos, a mí este tema me interesa muchísimo porque es que la gente dice, es que cómo le voy a meter miedo si el mundo es terrible y le están metiendo, o le están metiendo miedo porque metiendo miedo. Y justamente lo que hacen los libros, lo que hace la literatura es darnos herramientas simbólicas. El lobo, el monstruo, son nuestras maneras de poner al monstruo y al lobo afuera de nosotros mismos, de nuestra psique, y los niños necesitan eso, y los niños necesitan hablar de la vida y de la muerte. Entonces, digamos, para cerrar con esto que me preguntabas de lo que significaron las palabras en la pandemia, pues hay un estallido social, hay fuego cerca de tu casa, están incendiando un CAI y hay unos gritos y a los niños los mandan a dormir y les dicen que se tomen la sopa y no hay palabras para decir, para dar permiso de sentir miedo. Lo que hacen los libros es dar permiso de sentir miedo. Había una vez hace muchos, pero muchísimos años en un país muy, muy, pero muy lejano, y el niño al oír esa historia también puede saber que es posible sentir miedo, que es posible decir el miedo, que hay alguien que está al lado con un libro que te abraza y que te dice, es normal, puedes estar asustado, podemos enfrentar Ujú. esto juntos y mirar al monstruo y cerrar el libro y seguir nuestra vida, poner las cosas en un libro, poner las cosas en las palabras, no tragárnoslas, que es lo que a veces hacemos cuando no dejamos que los niños, cuando desterramos de la casa la palabra miedo y solo hablamos de cosas bonitas, los niños dicen, entonces yo soy muy raro porque a mí me da mucho miedo y soy el único en este mundo, en esta casa, en este planeta, que siente eso, algo debe estar mal conmigo. Entonces esto de la vulnerabilidad, de acariciar la vulnerabilidad y de buscar herramientas simbólicas para entender que también es parte de la vida, eso es muy importante y por eso también me interesa dar de leer a los niños Y a los adultos, y a porque los nos has dado adultos. de leer con este libro de verdad, Yolanda, y para mí fue como un libro reconfortante también, justamente Ah, después de la pandemia. Fue como eso, fue sanador, diría yo. ay, muchas Sanador, o sea, un gracias. reconcilie con muchas cosas, porque era entender que evidentemente eran muchas las personas lidiando con esas emociones que subían y bajaban con ese carrusel permanente, y aquí está retratado parte de eso también. Yolanda, muchísimas gracias por este libro y por estos minutos. Ha sido de verdad un gusto. Quedé con ganas de más. Segunda conversación, de pronto vamos a avanzar en otras. Ya veremos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Siempre es una felicidad verte y hablar contigo. Muchísimas gracias, Yolanda Reyes. El reino de la posibilidad, un libro que tiene que ver con las palabras, con los libros, con los niños, con los relatos, también con lo que somos, cómo nos definimos. Tiene que ver con la pandemia, con la guerra, con ese sueño de la paz permanente, con las historias, con quiénes somos. Un libro escrito en voz de mujer, en palabra de mujer, en código de mujer. Es un libro que nos reconforta, es un libro que nos abraza y es un libro que nos permite hacernos un montón de preguntas. Un libro que permite hablar de miedo, un libro que permite hablar de cómo los niños se acercan inicialmente a esas primeras emociones. De verdad que vale la pena. Se los recomiendo. A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí.